Página 32. 10 errores filosóficos, Mortimer J. Adler, 1985. Primera parte. Capítulo 2. El intelecto y los sentidos. 2.4. Niegan el intelecto y lo utilizan. ¿Qué graves consecuencias se derivan de la visión errónea de la mente que niega el intelecto y, con él, los conceptos o ideas abstractas y generales? ¿Qué es el intelecto según San Google? En filosofía, el intelecto, del latín intellectus, entender, escoger, es la facultad humana de la razón, la capacidad de comprender, abstraer, razonar y formar conceptos, distinguiéndose a menudo de la mera percepción sensorial para captar verdades universales y esencias, siendo clave para el conocimiento y la guía de la acción, con conceptos como el noesis, intuición, y dianoia, razonamiento discursivo, en Platón, y el intelecto agente y potencial en Aristóteles, que lo dividen en una parte activa y otra pasiva en el proceso de conocer. Conceptos clave. Facultad racional. Es la potencia del alma que permite entender el mundo más allá de lo físico, a través de la mente. Abstracción y generalización. Capacidad de ir de lo individual a lo universal, creando representaciones mentales y relacionando conceptos. Platón distingue entre noesis, aprehensión intuitiva e inmediata de las ideas, y dianoia, razonamiento discursivo, propio de las matemáticas. Aristóteles introduce el intelecto potencial, receptivo, en potencia de conocer, y el intelecto agente, activo, que actualiza las formas o ideas en la mente. Spinoza ve el intelecto como guía hacia la plenitud humana y revelador de las verdades necesarias de la naturaleza. Al-Kindi considera que el intelecto actualiza el alma, llevándola de la potencia al acto de conocer. En resumen, el intelecto, desde una perspectiva filosófica, es la capacidad superior de la mente para comprender, razonar y conocer las verdades esenciales, no solo los hechos particulares, y es fundamental para la ética y la sabiduría, distinguiéndose a menudo de la mera inteligencia o conocimiento empírico. El autor escribe: la consecuencia inmediata es una doctrina intrínsecamente insostenible llamada nominalismo. Esta es tan repugnante para la razón y el sentido común como los ismos, subjetivismo, solipsismo y escepticismo absoluto, que, en el capítulo anterior, señalamos como consecuencias del error sobre los objetos de la conciencia. Una consecuencia más remota afecta nuestra comprensión del lugar del hombre en la naturaleza. ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo es una doctrina filosófica medieval que sostiene que los universales, conceptos generales como humanidad o silla, no existen como entidades reales, sino que son solo nombres, flatus vocis o signos, que aplicamos a grupos de individuos particulares y semejantes. Solo lo individual y concreto es real, y los universales son meras etiquetas lingüísticas para organizar la experiencia, con Guillermo de Ockham como figura clave. Ideas centrales del nominalismo. Existencia solo de lo particular. Solo existen los objetos individuales y concretos en el espacio y el tiempo. G. Esta silla, este perro. Universales como nombres. Las palabras silla o perro no designan una esencia universal de silla o perro, sino que son sonidos o etiquetas que usamos para agrupar cosas que se parecen. Antítesis del realismo. Se opone al realismo platónico. Universales existen en un mundo aparte, y al realismo moderado aristotélico. Universales existen dentro de las cosas. Principio de economía. Navaja de Ockham: no se deben multiplicar los entes sin necesidad. Si los universales no son necesarios para explicar la realidad, se deben eliminar. Contexto histórico. Surgió en la filosofía medieval, con precursores como Roselino de Compiègne y desarrollado notablemente por Guillermo de Ockham en el siglo XIV. Marcó una tendencia empirista y antimetafísica, sentando bases para la observación y la ciencia moderna al priorizar lo observable y particular. En resumen, para un nominalista, no hay una humanidad real, solo individuos humanos. La palabra humanidad es solo un nombre que usamos para referirnos a todos ellos. El autor escribe: antes de llegar a esto, intentaré explicar por qué el nominalismo es intrínsecamente insostenible. Demostrar que esto es así equivale a demostrar que la visión de la mente que inevitablemente conduce al nominalismo también es intrínsecamente insostenible. El respeto por la razón y el sentido común le impidió ser nominalista,
aunque su incapacidad para reconocer la posesión del hombre de una capacidad intelectual específica también le impidió explicar adecuadamente las ideas abstractas y generales. En opinión de Locke, los nombres que usamos derivan su significado de las ideas mentales a las que se refieren. Dado que nuestro lenguaje incluye nombres de significado general, como triángulo, vaca, árbol, etc., debemos tener ideas generales. De lo contrario, estos nombres carecerían de significado, pues no habría nada a lo que pudieran referirse. Corrigiendo la visión errónea de las ideas como objetos de los que somos directamente conscientes, podemos reformular su argumento de la siguiente manera: a menos que, mediante nuestros conceptos abstractos, podamos comprender la triangularidad como tal o lo que es común a vacas, árboles y sillas particulares, los nombres generales o comunes que usamos carecen de significado, pues no se refieren a este triángulo o a esa vaca en particular, sino a los triángulos en general y a las vacas. En general, ¿cómo responden los nominalistas, que niegan la existencia de algo general, tanto en la realidad como en la mente humana, a este argumento y explican el significado de los nombres generales, cuyo uso sí admiten? Afirman que un sustantivo común, como perro, es un nombre general, o un nombre que es general en su referencia, porque lo aplicamos a cualquiera de varios particulares indistintamente, es decir, sin discriminar entre este particular y aquel de ninguna manera que haga que la palabra perro sea inaplicable a ambos. Sostienen que el significado general de la palabra perro es tal que puedo usarla hoy cuando veo un caniche bajando por el camino y mañana cuando veo un airedale bajando por el camino, en ambas ocasiones, pudiendo decir igualmente, veo un perro bajando por el camino. Sí, en ambas ocasiones, otra persona está presente y escucha mi declaración, pero no mira en la misma dirección. Entenderá que me refiero a un perro en particular, pero no sabrá sin mirar si me refiero al mismo perro de ayer o a uno diferente. Cualquiera de las dos opciones es posible. La explicación ofrecida, tras un examen, se reduce a la afirmación de que un nombre común o general es aquel que puede aplicarse a dos o más individuos que son iguales en cierto aspecto, o que tienen alguna característica o características en común. Afirmar esta afirmación equivale, por supuesto, a reconocer que los dos o más objetos percibidos a los que puede aplicarse un nombre común son particulares, cada uno único o singular, pero cada uno de un tipo específico, al que se aplica el nombre común o general. Si todos estos particulares no tuvieran algo en común, o no fueran iguales en ciertos aspectos, entonces un mismo nombre común o general no podría aplicarse correctamente a todos ellos indistintamente, como insisten quienes defienden esta postura. Si, llegados a este punto, negaran que dos o más cosas puedan ser iguales en algún aspecto, o tener algo en común, la única explicación que ofrecen quedaría socavada, y nos dejarían sin explicación alguna. Supongamos, por tanto, que no llegan al extremo de negar que dos cosas puedan tener algo en común o ser iguales en algún aspecto. Por lo tanto, nos vemos obligados a preguntarles si somos capaces de comprender lo que es común a dos o más entidades, o comprender los aspectos en los que son iguales. Si su respuesta a esta pregunta es negativa, han vuelto a socavar por completo su propia explicación del significado de los nombres comunes como aplicables a dos o más elementos indistintamente, es decir, con respecto a algún punto en el que no difieren. Si no podemos aprehender ningún aspecto en el que dos o más elementos sean iguales, no podemos aplicarles un mismo nombre indistintamente. La única alternativa que les queda es una respuesta afirmativa a la pregunta: ¿somos capaces de aprehender lo que es común a dos o más entidades, o aprehender aspectos en los que son iguales? Si dan esa respuesta afirmativa, porque deben darla o admitir que no tienen explicación que ofrecer, entonces dar esa respuesta equivale a refutar su postura original. Afirmar que lo que es común a dos o más cosas, o que lo que es igual en ellas, puede ser aprehendido, es postular un objeto de aprehensión que es completamente distinto del objeto aprehendido cuando percibimos este o aquel particular singular como tal. Pero esta es precisamente la postura que los oponentes del nominalismo consideran la solución correcta del problema, a saber, que existen objetos de aprehensión distintos de los particulares percibidos. Sin embargo, es precisamente esto lo que inicialmente niegan quienes niegan el intelecto y, con él, todos los conceptos abstractos o ideas generales. Página 35.